Esto es El Popular en Radio, un espacio de comunicación para profundizar en la información que semana a semana construye la alternativa popular. Todos los viernes, de 10 a 11 por Radio Fénix, porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Escribo tu nombre en el frío, en aquella pared. Te veo mis sueños en brazos en ese cartel. Un Cristo fantasma en el viento sin resucitar. Tu rostro de blanco y de negro queriéndome hablar. Y encuentro los ojos de un niño que nunca creció. Te siento valiente en un cuerpo que no envejeció. Tu vida cortada, aplastada por un animal. Tu vida que es vida y mi vida llegando al final. Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Popular en Radio. ¿Cómo andas, Victoria? Bien, ¿y vos, Paola? Acá preocupada con la gente que hay como un virus, la gente se engripa. Hay mucha gente engripada, realmente. Hay una situación ahí bastante compleja, así que ya le decimos a cuidarse todo el mundo. Que se cuide la gente un poquito, ¿sí? Porque viene complicada la mano. Arrancábamos el programa escuchando una canción que se llama Inmortal, de Diego Curoptagua, que la descubrimos en un especial que hizo TV Ciudad, en donde había poetas y músicos con motivo del 20 de mayo. Así que lo trajimos acá para compartirlos con todas y todas ustedes. Bueno, si te parece, Victoria, vamos a arrancar con lo que corresponde, con lo que le da el marco a nuestro programa, en la editorial de la semana. Editorial. El medio siglo del golpe de Estado y de su respuesta popular, la huelga general, generó polémica, gestos institucionales que, más allá de sus omisiones, son importantes y hay que valorar, de compromiso democrático, pero hubo algo que volvió a marcar todo, el protagonismo popular. Hoy, como hace 50 años, el pueblo movilizado fue el protagonista. Hubo cientos de actividades a lo largo y ancho del país en las que participaron de una u otra manera miles de personas. El 26 hubo una sesión solemne de la Cámara de Senadores. Se recordaron los discursos de 3 senadores, Wilson Ferreira Aldunate, del Partido Nacional, Amílcar Valconcellos, del Partido Colorado, y Enrique Rodríguez, del Frente Amplio. Las 2 primeras contaron con la voz e incluso imágenes de video de los protagonistas. La de Enrique Rodríguez, senador obrero, comunista y frente amplista, no, porque la dictadura destruyó el registro de audio. Eso no se aclaró en la ceremonia, pero es bueno destacarlo, es parte de la verdad histórica. Fue un acto institucional importante, con presencia de los partidos políticos, las organizaciones sociales, el presidente Luis Lacalle Pou y 3 expresidentes, Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y José Mujica, y Lucía Topolansky y Rodolfo Nin Noboa, ex vicepresidente. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, hizo un claro pronunciamiento contra la dictadura, sin eufemismo al nombrarla y con la democracia. No es poca cosa. Valorando en su justa medida lo anterior, lo más conmovedor fueron los miles que estaban afuera, enfrentando el frío y la niebla para rodear con velas y calor popular el Parlamento asaltado por el fascismo hace 50 años. En la noche sonaron fuerte y claro el no al golpe y nunca más dictadura, y el ¿dónde están? Fue un desagravio de miles al Parlamento asaltado por los golpistas. El mismo 27 de junio, un paro general con concentración de la Central Única, el PIC-CNT, puso el centro donde debe ir, en el homenaje a la huelga general. Miles de trabajadores y trabajadoras en La Teja, donde se inició la resistencia, honraron la memoria y renovaron el compromiso de la clase obrera y el movimiento popular con la democracia y la libertad. En el discurso, en las pancartas y las banderas, se destacó con justicia el protagonismo central de la huelga general, la solidaridad de ese barrio, también heroico, con los huelguistas. En las primeras horas de la tarde se realizó un acto también conmovedor, la inauguración del memorial en homenaje a las presas políticas.
Están en sus nombres, en una obra hermosa y sencilla que las honra como sobradamente se merecen. Los abrazos, las lágrimas y las sonrisas hicieron que la palabra de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, sonaran más nítidas para homenajearlas a ellas, las compañeras, heroínas de la libertad. El sábado se había inaugurado una muestra del archivo fotográfico del diario El Popular, designado por la UNESCO parte del registro internacional Memoria por el Mundo. Fue un modesto pero emocionante reconocimiento a todas y todos los trabajadores del diario El Popular, el diario de la huelga general y de las luchas populares. Ellas y ellos y el diario se lo merecen. Es necesario este apretado raconto porque en la sesión extraordinaria de la Asamblea General, realizada el 27, se expresaron las diferencias profundas que persisten sobre los motivos del golpe, el carácter de la dictadura y el papel jugado por las fuerzas políticas y sobre todo por el movimiento popular. Cada sector político reivindicó a sus actores, a los que se pronunciaron contra el golpe y luego contra la dictadura. Eso está bien. Nunca desde estas páginas hemos negado el valor de que sectores democráticos de los partidos tradicionales se hayan pronunciado y actuado, a su manera, contra el golpe y la dictadura. Lo que no está bien es que, en varios casos, persistan en la negación del papel de la izquierda y, sobre todo, del movimiento popular en la resistencia. La polémica es necesaria. La memoria es el presente del pasado, es su proyección en el hoy. No es un debate académico-filosófico, es profundamente político e ideológico. Tiene que ver con el presente y con el futuro de nuestra patria. Sí, nuestra, no solo de algunos que la invocaron y la invocan en vano. El extremo del negacionismo se expresó en las afirmaciones del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que, además de echarle la culpa de la violencia y la represión a las víctimas de esta, dijo una mentira histórica gigantesca. Es bueno reiterar la indiferencia del pueblo uruguayo, tanto en febrero, como ya dijimos, como en junio, el día de la disolución de las cámaras. No hubo manifestaciones populares de apoyo a las instituciones democráticas. El senador y general retirado, que evitó condenar el golpe de Estado, que no dijo ni una vez que hubo dictadura y que habló de la disolución de las cámaras como si hubiera sido un acto mágico, miente. Manini Ríos tuvo una respuesta acorde al tamaño de su mentira en la propia Asamblea General. El senador de la 1001 y el Frente Amplio, Óscar Andrade, en su intervención afirmó: «Es un día de dolor, pero también de heroísmo, el de hoy, porque en el mismo momento en el que se ocupaba esta casa, la clase obrera tomaba su decisión más heroica. Si hay dictadura, hay huelga. Hay que ser muy miserable para pensar que no hubo, esa noche del 27 de junio, una respuesta de los trabajadores y el pueblo que pagaron como nadie». Quieren borrar con mentiras lo que realmente pasó. Lo siguen intentando hoy, al punto de negar la realidad. No se trata de relatos, se trata de lo que pasó, de los hechos. No hubo indiferencia del pueblo uruguayo, ni en febrero, ni en junio, ni en 1972, ni en 1971, ni en 1968, ni en 1964, cuanto el intento de golpe de Aguerrondo. En febrero de 1973, decenas de miles concurrieron a un acto del Frente Amplio, donde el general Líber Seregni exigió la renuncia de Juan María Bordaberry, fascista y después golpista, y la CNT llamó a la movilización de la militancia. En junio de 1973 hubo huelga general de 15 días, con ocupación de los lugares de trabajo. Más de 600.000 trabajadores y estudiantes participaron de la huelga. Hubo miles de despedidos y de presos y presas, tantos que la dictadura recién iniciada tuvo que habilitar el cilindro municipal como cárcel. Al sepelio de Ramón Peré, asesinado junto a Walter Medina, en medio de la represión más brutal, fueron decenas de miles. El 9 de julio hubo marchas de miles en Montevideo y en varias ciudades del país, brutalmente reprimidas hasta con tanques. Llevaron preso a dirigentes del Frente Amplio y del Partido Nacional, entre ellos Líber Seregni. ¿De qué indiferencia habla el senador y general retirado? El que quiere instalar un relato único, negador de la realidad y mentiroso es él. Basta de pedirle autocrítica a quienes lucharon. La autocrítica algún día deberán hacerla quienes se fueron indiferentes o directamente fueron actores o cómplices del golpe. ¿A quiénes nos referimos?
a las patronales, por ejemplo. Mientras la CNT ocupaba en defensa de la democracia y la libertad, las patronales hacían un uso masivo del decreto de la dictadura que autorizaba los despidos sin indemnización. Sí, las patronales convocaban con solicitadas pagas, publicadas con especial destaque por el diario El País, a trabajar. Despidieron miles de trabajadores y trabajadoras por el delito de luchar por la libertad. ¿Con qué autoridad ahora dan lecciones de democracias al movimiento sindical? Hubo un silencio llamativo de las cámaras empresariales en esta fecha. Se entiende. ¿Qué iban a decir? ¿Qué tienen para mostrar o reivindicar? Absolutamente nada. Y también a los sectores conservadores y golpistas de los partidos tradicionales que no solo apoyaron el golpe, sino que integraron y sustentaron la institucionalidad fascista. La verdad es que ni hace 50 años ni ahora hubo indiferencia. Hubo compromiso y lucha, protagonismo popular, conciencia y organización. No pudieron ni podrán negarlo, porque el propio pueblo defiende su memoria colectiva y la honra. Hoy, como hace 50 años, el protagonismo del pueblo sigue siendo la única garantía de la defensa de la democracia y la libertad. Y encuentro los ojos de un niño que nunca creció. Te siento valiente en un cuerpo que no envejeció. Bueno, muy bien. Intensa, linda la Muy buena, muy buena editorial. Lo que tiene la radio es que hay que estar atentos, ¿viste? Exactamente. Estamos con la operación de Fede Lima, que también lo saludamos porque es el que hace posible que salgamos al aire, que nos manda los piques, que pone la musiquita. Y sí, si no estaría bravo, ¿eh? Estaría bravo, No sí. se puede salir así nomás. Bueno, ¿qué te parece si ahora vamos a escuchar la columna del secretario del Partido Comunista? Juan Castillo. Exactamente. Vamos. Queridos compañeros, queridas compañeras, un gusto poder estar nuevamente con ustedes en la columna del Popular. Están siendo horas, días muy removedores. Creo que a todos de alguna u otra manera hay hechos que han ocurrido durante esta semana, los acontecimientos que han ocurrido a partir de la conmemoración del 50 aniversario de la huelga general, lo que otros destacan más como los 50 años del golpe de Estado, como si hubiera algo para festejar en medio de un golpe de Estado, es que nosotros hemos estado haciendo actividades, que hemos sido activos protagonistas y hemos estado atentos, escuchas de muchos relatos, de muchos testimonios de quienes han sido los verdaderos protagonistas de aquellos acontecimientos. Recuerdos que para la gente más grande, todos los mayores de 50 años de edad, tenemos aunque sea vagos recuerdos, y algunos fueron directamente los protagonistas, lo decíamos en la columna pasada. De esto muy pocos pueden decir un relato distinto, porque en el mundo se conoce como una gesta heroica. Es un hecho verdaderamente histórico lo que protagonizó nuestro pueblo, a influjo de la clase obrera, pero no solo, sino que a partir de ahí, junto con todos los sectores sociales y políticos de izquierda, con las diversas ideologías, con el movimiento estudiantil y con las incipientes organizaciones barriales, tales como el movimiento cooperativo que recién en aquellos momentos surgía. Esto era lo que ocurría en Uruguay. Lo que se venía también era dando desde los anuncios del imperialismo, los de documentos Santa Fe I y Santa Fe II, donde la ideología que venía penetrando era generar las condiciones para golpe de Estado, dictaduras, gobiernos dóciles al imperialismo porque había que impedir el avance de nuestros pueblos. Esto era lo que ocurría y ahora se está haciendo un más que justo homenaje, recordación a todas esas víctimas, recientemente a lo que fue el homenaje también a los trabajadores y a las trabajadoras del Popular, esa exposición pública allí en el Parque Capurro, el reconocimiento del Centro Fotográfico de la Intendencia de Montevideo, lo que va a ser el viernes 7 de julio a las 5 de la tarde, como tenemos que estar allí rodeando en ese ataque fascista que recibió las redacciones de nuestro semanario. Bueno, todo eso es parte de lo mismo. El homenaje merecido, homenaje y reconocimiento a las mujeres expresas políticas en la jornada alrededor del Palacio el mismo 27 de junio, lo que fue la vigilia de la noche anterior del 26 en el Palacio Legislativo, poder escuchar, aunque en forma de inteligencia artificial, que es un poco de fantasía, al rostro y a la voz de Enrique Rodríguez salir a decir
con firmeza y con rotunda convicción de que la clase obrera no fallará. Y ese debe ser el legado en el cual nosotros enarbolemos esa bandera. Ese debería ser el legado más importante que tengamos todas las trabajadoras, los trabajadores, el pueblo, los sectores sociales, la fuerza política izquierda y nuestro partido también. Es que en cualquier circunstancia, en cualquier momento, para nosotros defender la democracia, en donde queremos nosotros es avanzar en ella y profundizar la democracia, necesitamos tener esos valores democráticos. Y en cualquier circunstancia que alguien lo amenace, seguramente la respuesta de los trabajadores, de los estudiantes y del pueblo va a ser exactamente la misma. Responder con la huelga general, la ocupación de lugares de trabajo e impedir que avancen nuevamente esos sectores reaccionarios y fascistas que hay que extirparlo definitivamente. Salud, compañeros y compañeras. Aportando el homenaje al Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia, compartimos con ustedes el cierre de la oratoria del dirigente Gabriel Chifle Molina en el acto de movilización del PIT-CNT en homenaje a la huelga general el pasado 27 de junio. Pero qué cosa más linda, que cuando nos quieren arrancar estas fechas históricas, generar otro relato. Algunos expresidentes, los invitaríamos a pasar por acá y ver qué cantidad de jóvenes están presentes en esta movilización, recordando con nosotros a quienes hace 50 años participaron de una gesta heroica y que muchos de ellos hoy no están vivos. Si habrá corazón, si habrá alma, si habrá patas para caminar, cabeza para pensar, brazos para abrazar y corazón para dar. ¡Viva la CNT, compañeros y compañeras! ¡Viva la clase obrera uruguaya! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Y viva el Uruguay! ¡Salud, compañeros y compañeras! ¡Vamos arriba! Internacionales. En esta oportunidad nos enfocamos en Argentina, más precisamente en Jujuy, desde donde hace varias semanas su pueblo viene dando una dura lucha, enfrentando una feroz represión por parte del gobierno del gobernador de la provincia, Gerardo Morales, quien actualmente es candidato a vicepresidente de una de las listas de la derecha argentina. Una reforma constitucional que avasalla los derechos sobre la tierra de los pueblos originarios y a la protesta. Fue el detonante de la lucha de los habitantes de Jujuy, en donde los maestros y maestras y las poblaciones ancestrales son los protagonistas. Escucharemos en primera instancia un fragmento de entrevista realizada por el programa Agenda Abierta de Telesur al politólogo Artemio López y seguidamente escucharemos varios testimonios de quienes se encuentran al frente de la lucha en las carreteras jujeñas recogidas por el medio Izquierda Diario. Continuamos asistiendo a unas condiciones en Jujuy que están calificando las organizaciones que vienen a revisar la situación, a tomar y levantar testimonio como un terror generalizado. Expliquemos esto en detalles, por favor, Artemio. Bueno, efectivamente, Jujuy es un laboratorio de lo que piensa hacer la derecha neoliberal en Argentina, de acceder nuevamente al gobierno. Obviamente ahí hay un ajuste con represión, ajuste salarial. Bueno, los maestros están reclamando salarios, ellos están recibiendo un mínimo por debajo de la canasta de sobrevida calórica, o sea, lo que acá denominamos indigencia, 34.000 pesos argentinos. Lo que obviamente es insostenible en el tiempo. Le doy el tema de los maestros porque es un gremio central para la provincia de Jujuy, muy representativo, pero podríamos extenderlo al resto de las actividades. Por otro lado, obviamente, el modelo de acumulación jujeño tiene en la actividad extractivista su principal vértice, ha modificado obviamente la estructura productiva jujeña y el litio ha cobrado, entre otros, y la minería en general ha cobrado un lugar central, pero obviamente eso sin derrame hacia el conjunto de la población. Y por otro lado, plantea el gobernador Morales
una reelección que inhibe la protesta callejera, obviamente institucionaliza el régimen de persecución y ajuste existente, al tiempo que logra finalmente lo que él intenta lograr en Argentina, que es institucionalizar un modelo de apropiación económica a través de una reforma constitucional que aún sea más liberal que la que hoy nos conduce, porque nosotros tenemos en Argentina una deuda pendiente. Cuando hablo de nosotros, hablo de los sectores popular democráticos, una deuda pendiente que es una reforma constitucional profunda que vuelva a restaurar los derechos y garantías ciudadanos y al mismo tiempo desarme toda la estructura neoliberal que fue construida en la Constitución de 1994, que es la que actualmente nos rige. Pero en líneas generales yo diría, Janet, que lo que quiere realizar Morales en Jujuy es, como le dije en mi frase inicial, un laboratorio, una experiencia de lo que sería modelo neoliberal recargado que pretenden llevar al gobierno a partir de octubre del 2023 en las elecciones generales. Mi nombre es Julia Cruz, represento a la localidad del Toro y del pueblo Atacama. Soy acá del departamento de Sucres. De la comunidad de San Juan. Soy de la comunidad de Huáncar. Vivo en la comunidad aborigen Pórtico de los Andes y ahora estamos en la lucha solo por esa reforma. Estamos acá luchando para que se dé de baja la reforma que el señor gobernador hizo a espaldas de todas las comunidades. A espaldas del pueblo, sin previa consulta, acá sobre nuestros derechos y nuestro territorio. Estamos aquí, digamos, por este fraude que nos han hecho, digamos. Mucha gente lo confió, mucha gente votó por él. Quizá uno lo ha apoyado y ahora ya no queda porque él estaba todo haciendo las cosas por atrás. Nosotros hemos votado para él, muchísima gente, y ahora que nos paguen con ese. Pues él ha venido en los primeros tiempos a hacerse el víctima, que era muy bueno. Y él se burló, él vino acá a abrazar a la gente del campo, a decir que siempre los iba a apoyar. Vino un momento y se hizo el bonito, que esto, que lo otro, y ahora con esta nueva reforma que lo sacó. Pero nadie nos dijo nada, digamos, que esto se va a hacer así. Se hizo todo de noche, como decir, de noche a la mañana. Pero ¿cómo va a ser la marcha de paz si no baja la reforma, no nos escucha? Entonces, ¿cómo? Sabíamos porque veníamos informándonos de lo que estaba pasando y si nos tocaba un corte, bueno, listo, entender el reclamo de la gente. Nuestra decisión ha sido para hacernos escuchar. Seguimos hablando, dialogando con las otras comunidades, cómo vamos a seguir, cómo vamos a hacer los cortes, los horarios. También pensando en las otras personas que vienen, que tienen que trabajar, tenemos consideración. Que hay que desmitificar que acá no te tiran piedras, te tiran con arroz con pollo y gratis. La gente de la quebrada, cómo sufrió, el atropello que sufrió ahí también, digamos. Nosotros apoyamos a ellos también, digamos. Me dolió mucho ver a mis prójimos, a mis hermanos sangreando. El chico quedó sin ojo. Nosotros estamos aquí pacíficamente, pero sin embargo no estamos logrando nada pacíficamente. Y él mismo nos está obligando a tomar otras fuerzas. Porque nosotros no lo vamos a aflojar. Venimos de unos pueblos indígenas, venimos de hace años por nuestro territorio y lo vamos a defender. Hasta el día de hoy estamos resistiendo, sin miedo, porque sabemos que estamos luchando por un bien que es para todos nosotros, para toda la provincia de Jujuy. Nosotros estamos luchando por nuestro futuro. Estamos cansados de ser pisoteados, de que nos traten de tontos. Que nos respete así como negros, collas que somos, pero somos bien indígenas. Que se burlen de nosotros, porque somos de piel morena, porque no tenemos muchos estudios. Porque nosotros, digamos, somos originarios, venimos de muchos antes, digamos. Aquí hemos sido criados. Vivimos muchos años en esta tierra y es de nuestros abuelitos que ellos también lucharon por nosotros. Y ahora nosotros también tenemos que luchar por nuestros hijos y por los que vienen. El Estado se compromete a legislar los pueblos indígenas viendo las condiciones. Pero ¿qué es lo que va a ver el gobierno hoy? Las condiciones. Va a ver las condiciones de meter más empresas y hacer negocios. Él da más por la riqueza de nuestros pueblos. Y nosotros somos los ancestrales que venimos cuidando estos territorios, el agua, la flora y la fauna. Y ahora son de nosotros, mañana van a ser de nuestros hijos, pasado de nuestros nietos. Hoy le luchamos nosotros, pero el día de mañana
seguirán luchando ellos. Nosotros estamos aquí luchando por nuestros derechos. No quedar sin tierra, sin lugar, sin nada. Tan lindo que es vivir aquí en esta puna, pero lamentablemente no sé qué pensó el gobierno. El tipo quiere hacerse el rey de acá de la puna, quiere hacer todos los negocios con los extranjeros, sacar los minerales lo máximo posible que se puede. Si nosotros nos dejamos esto, el día de mañana nosotros vamos a ser esclavos. Me gustaría que jamás llegue a este departamento a pedirnos votos. Que duele mucho esto. Nosotros queremos que se baje esa reforma, que renuncie y que no vuelva a pisar acá en nuestro pueblo. Con toda nuestra lucha vamos a ganar. ¡Jaya, hermanos! Bueno, aquí estábamos entonces, una nota sobre la situación en Jujuy que es bastante complicada y no tiene pinta de amainar. No, y además que tiene una clara corte de clase y también de racismo, ¿no? Es muy imponente lo que pasa en Jujuy y como bien decía al principio el politólogo, es un pequeño laboratorio de lo que quieren hacer con el modelo extractivista, ¿no? Que en el marco del capitalismo, porque el problema no es el litio, el problema es cómo el capitalismo quiere apropiarse de esos usa recursos. todas las fuerzas, Exacto. como ya lo anticipó la jefa del Ejército Sur de Estados Unidos, Exacto. que quieren venir por el litio, nuestros recursos naturales de América Latina. Exactamente. Y bueno, hablando de varios temas, vamos a estar en la segunda parte escuchando una entrevista al periodista español Pascual Serrano, hablando sobre medios de comunicación, un tema, Paola, que se habla muy poquito, que no se ahonda en general porque no conviene. Exactamente. Así que vamos a tener ahí como la posibilidad de poder escuchar con más profundidad, Los poder medios de comunicación reflexionar. alternativos están a la orden del día y es lo que vamos a hablar en la segunda parte, además de algunos otros temas también como incluso la guerra de Rusia a Ucrania. Bueno, muy bien. Fede, ¿estamos ya como para ir a la pausa? ¿Sí? Dale, vamos. Nos vemos a la vuelta. Vamos a hacer esta canción que se llama Sol, para mi hija que anda por ahí. Tras cristales tu mirada, esa herencia te tocó llevar. En tus ojos reflejabas nuevos miedos para consolar. Entrevista. Soy Victoria Alfaro, directora del Semanario Popular. Hoy le vamos a presentar una entrevista muy especial. Nos acompaña Pascual Serrano. Pascual es periodista y ensayista español, nacido en Valencia. Se ha especializado en análisis internacional y muy especialmente en el papel de los medios de comunicación, la información y el poder. Fundador de Rebelión y durante un periodo asesor de Telesur. Ha escrito innumerables artículos y varios libros, entre ellos Medios, Poder y Contrapoder, Para las rotativas, Contra la neutralidad, la comunicación jibarizada y el último, Prohibido dudar, las 10 semanas en que Ucrania cambió el mundo. Es un placer recibirlo en el Popular para dialogar y pensar juntos sobre estas cosas, los medios, el poder, la guerra, la paz, las redes sociales y la comunicación, en un sentido muy amplio además. Tu último libro trata de la guerra. Se dice que en la guerra lo primero que muere es la verdad. ¿Cómo ves el conflicto Ucrania-Rusia y el papel de las corporaciones mediáticas? Antes que nada, gracias por vuestro interés en mi trabajo, gracias por invitarme, gracias por escucharme. Y bueno, efectivamente yo creo que la guerra ha mostrado muchas cosas, ¿no? Ha mostrado, bueno, aparte de varios paradigmas capitalistas que se han caído, pues, ¿no? Desde el medioambiental hasta el comercial, hasta la seguridad jurídica, que todo eso se ha desmontado tras las sanciones iba a decir de Europa, pero las sanciones de la OTAN, que somos los únicos que estamos haciéndolas, las sanciones de la OTAN, de los países de la OTAN a Rusia, y efectivamente la libertad de expresión y el derecho a informarse de los ciudadanos, al menos en los países europeos, evidentemente ha quedado arrasada, ¿no? Creo que el ejemplo más elocuente de todo eso, pero hay muchos más, es la prohibición de que los medios rusos se pueda acceder en Europa. Es algo tremendo, porque si en una dictadura lo que ocurre es que llega el ministro o el presidente de la dictadura y firma un decreto y prohíbe un medio de comunicación,
En este caso, ni siquiera ha habido un dictador que firme el decreto porque lo han prohibido directamente, ¿no? Ha aparecido alguien, que es la Comisión Europea, que es un engendro que no ha elegido a nadie, que no ha votado a nadie y que no representa a nadie, y ha decidido que los medios rusos, básicamente Russia Today, la de televisión, y Sputnik, la agencia informativa, estén prohibidos, inaccesibles en todo el territorio de la Unión Europea, ¿no? Todo eso se aceptó sin resistir por parte de los gobiernos, todo eso no pasó por ningún parlamento, no pasó por ninguna institución judicial, ningún juez dijo nada, todo eso tuvo la complicidad y el silencio de los medios de comunicación grandes, de los grupos, de los principales grupos de periodistas, asociaciones de periodistas, que son básicamente de derechas, en el caso español, y yo creo que es la muestra, ¿no?, de que hasta esas libertades de las que se llena la boca el capitalismo, ¿no?, que son la libertad de expresión, hasta eso, que porque ya sabíamos que no teníamos derecho al trabajo, que no teníamos derecho a la vivienda, que no teníamos derecho a muchas cosas, ¿no? Bueno, pues a algo que sí creíamos que teníamos derecho, que era la libertad de expresión, pues ahora hemos descubierto que también era mentira, ¿no? Las prohibiciones además son más, es decir, porque he puesto eso como ejemplo más paradigmáticos, es decir, pero se han borrado de YouTube todos los contenidos cercanos a Rusia, se nos ha expulsado a muchos periodistas y analistas de medios. Yo estaba en 2 medios donde escribía y se me ha expulsado según ellos, por posiciones prorrusas, que no son prorrusas, porque evidentemente nadie en Europa está defendiendo a Putin. Quiero recordar que el principal partido de la oposición en Rusia es el Partido Comunista. Evidentemente es muy difícil que el problema es que no necesariamente estamos con la OTAN, claro, es decir, tenemos que dejar claro que lo que no vamos a situarnos en nombre de una supuesta defensa de la legalidad internacional por parte de quienes llevan décadas violándola, no vamos a permitir que se intervengamos directamente en una guerra como estamos haciendo, siendo ya una parte claramente activa, entrenando militares, enviando armas y por supuesto falseando todas las realidades y prohibiendo y proscribiendo a cualquier ápice de análisis, no digo ya de opinión, de análisis o de información que se salga del discurso oficial. Una situación bastante compleja se está viviendo en Europa con todo este tema. ¿El periodismo está en peligro en este escenario de simplificación de la información que estamos viviendo? Porque es una simplificación extrema, ¿no? Yo digo que cuando dice simplificación hay 2 problemas del periodismo. Uno estructural, por la forma, y otro el ideológico. ¿El estructural cuál es? El estructural es esta evolución tecnológica que tenemos, que cada vez rinde culto a la brevedad, a la inmediatez, a la espectacularidad, ¿no? Eso al margen de ideologías. O sea, al margen de ideologías está claro que el mensaje breve, rápido, inmediato, corto es el que triunfa. Ese mensaje ese cambio, que aparentemente es neutral, porque evidentemente habla de formatos, no es ideológicamente neutral, porque el mensaje corto, breve, espectacular es el mensaje del poder establecido, es el del que no quiere cambiar nada, es el del status quo, es el pensamiento hegemónico. Si usted quiere hacer un pensamiento insurgente, un pensamiento contracorriente, un pensamiento alternativo, se necesita tiempo para exponer, se necesita extensión para reflexionar, se necesita un entorno suficientemente profundo y no necesariamente espectacular, con lo cual ya solamente en el formato ya estamos perdiendo, ¿no? En ese punto. Hay un ejemplo que contaba Chomsky, en el que iba a una conferencia y dice: a mí me llaman para una televisión, me dan 10 minutos, lo cual es muchísimo tiempo. Entonces, claro, yo llego ahí y si tengo que decir que Cuba es una dictadura, que se violan los derechos humanos en Venezuela, todo esto no hace falta mucha reflexión, eso se dice pronto, lo digo pronto, todo resuelto y no necesito tiempo para explicarlo. Ahora bien, si yo quiero decir que el principal grupo terrorista del mundo es el Departamento de Estado norteamericano y que todos los presidentes de Estados Unidos, desde Nuremberg hasta ahora, merecerían ser ahorcados por criminales de guerra, claro, la gente dice: pues eso que está diciendo usted es muy grave. Dice: yo todo eso necesito un tiempo para explicarlo, ¿verdad? Es decir, el pensamiento irreverente, ¿no?, necesita tiempo para explicarlo. Si yo quiero decir, a través de la actualidad, que Putin es un dictador, eso se dice fácil.
Pero si yo quiero explicar cómo el sistema político de Ucrania evidentemente viola los derechos humanos igual que el ruso, cómo el contexto histórico de Ucrania con la Unión Soviética requiere un análisis más allá del actual sobre de quién es Crimea o de quién es el Donbass, eso necesito tiempo. Es decir, el formato ya por sí lo perdemos, ¿verdad? Luego existe el otro, es decir, el ideológico, cuando ya directamente están aplicando criterios ideológicos en los contenidos, ¿no? Que evidentemente ya yo creo que es un discurso que ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Es decir, no existe el cuarto poder como vigilancia de los otros tres, en la medida que el cuarto representa a la ciudadanía, que vigila el ejecutivo, el legislativo, el judicial. No, el cuarto poder, como todos, en el capitalismo, es el dinero. Y cuando es el dinero, evidentemente sirve al poder de siempre, que es el poder financiero, que es la economía de los grandes poseedores, ¿no? Pero con un agravante, y es que, mal que bien, los otros poderes tienen algún sistema de control. El legislativo tiene un debate, el ejecutivo tiene una posición, el judicial, pues hay dos partes que se enfrentan, un fiscal y un abogado defensor. En todos, si uno se da cuenta, los empresarios tienen unos sindicatos, es decir, todos tienen un contrapoder, todos los poderes. ¿Quién no tiene un contrapoder? El poder mediático. No hay nadie que controle el poder mediático, pero es que además nadie no representa a nadie, nadie lo ha votado, nadie lo ha elegido. Y encima nos hemos visto con las fake news, que encima puede mentir con impunidad, hemos creado un monstruo, el monstruo que tiene más poder de todos, el menos democrático, el menos representativo, ¿no? Y que sirve, como siempre, en el capitalismo, al dinero. Exactamente. Otro de tus libros tiene el título de Contra la neutralidad, ¿no? Han instalado el discurso de las dos campanas, que en Uruguay se utiliza mucho como la esencia del periodismo. ¿Por qué no lo es? A ver, el término dos campanas se me escapa, pero creo que por el contexto... Las dos visiones de un mismo tema. Vale, bien. Efectivamente, yo creo que ese es otro falso mito, las dos visiones o la equidistancia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, imagínate que ahora uno quiera explicar la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial en Alemania se enfrentaron dos grupos, ¿no? Unos señores que eran judíos y otros señores que no les gustaban los judíos, ¿no? Y bueno, unos parece que mataron a uno de los otros, ¿no? Entonces, ya vamos a traer dos testigos, y traes a un judío que lo cuente, y luego traes a un nazi que lo cuente, ¿verdad? Bien. O la semana pasada, un grupo de neonazis apaleó aquí a una persona de color, ¿no? Vamos a ver las dos partes. Entonces, traes un grupo de neonazis a que expliquen, ¿no?, por qué ellos apalean a los de color. Y a los de color que expliquen, no sé, cómo corren cuando los quieren apalear, supongo que será esa la explicación que van a dar. Ese es el concepto, el falso concepto de equidistancia, ¿no?, que nos quieren hacer creer. Es decir, es su concepto de pluralidad, ¿no? Es decir, poner a la misma altura al verdugo y a la víctima. Entonces tiene que haber un periodismo que reniegue de eso, ¿no? Es decir, si hay una empresa petrolera que ha tenido un derrame de petróleo y se ha cargado los ríos, yo no voy a poner las dos versiones. Yo voy a decir que ha habido unos criminales que se han cargado un entorno natural, ¿no?, y que ha habido un entorno natural defendido por unos ecologistas, ¿no?, que ha sido atropellado por los intereses económicos de esa petrolera. Fíjate hasta qué punto llega este absurdo de las dos visiones, que cuando yo trabajaba en Telesur, me recuerdo una anécdota del que periodista que iba a cubrir un bombardeo de la OTAN en una boda civil, ¿no? Entonces el periodista era nuevo y le llegó de agencia, ¿no?, el teletipo, supongo que era FP, entonces decía, la versión de la OTAN. No era una boda, eran un grupo de talibanes, era un comando de talibanes que avanzaban. Y luego la versión de los afganos que decían, no, era una boda de civiles. Y mientras contaba las dos versiones, sacaba las imágenes. Y veíamos reventados al matrimonio, a los niños de la boda, a la recién casada. O sea, era tan insultante, ¿no?, que no se habían molestado. Es decir, oiga, si estoy viendo yo quién son, ¿por qué leches tengo yo que dar credibilidad? ¿Por qué tengo que permitirle darle la voz a la OTAN diciendo lo que evidentemente es una mentira esa que ustedes están viendo? Esto de las dos versiones es un modo de ganarse el periodismo. Te voy a poner otro ejemplo. Hace unos años hay un derrame petrolero en unas costas de España, en Algeciras, ¿no? Entonces, los ecologistas dicen que el petróleo, el derrame, está apenas a 100 metros de la costa, ¿no? Y la empresa petrolera y el gobierno de turno dice que no, que está a 2 kilómetros. Llega el periodista, ¿no?, y dice, bueno, el gobierno dice que está a 2 kilómetros y los ecologistas dicen que está a 100 metros. Y así se resolvió. Mira, el periodismo nació para que usted se fuera allí
y viera dónde coño estaba el petróleo y me lo contara. Eso es el periodismo, porque para que usted me cuente lo que diga cada uno, eso no es el periodismo. El periodismo es que usted fuera y me lo contara. Pues yo estoy convencido de que el 90% de las audiencias le pareció natural que el periodista, ¿no?, dijera, unos dicen que está a 100 metros y otros dicen que está a 2 kilómetros. Oiga, que es irse allí y ver dónde está el petróleo. Nadie percibió que se estaba vulnerando el modelo, el concepto esencial del periodismo, ¿no? Es decir, todo eso yo creo que es lo que tenemos que denunciar muchas veces. Bien. La utilización del odio y la ira en Internet, sobre todo en las redes sociales, es cada vez más intenso. ¿Cuál es el objetivo de esto y a quién favorece este escenario? Bien, para empezar, una de las cosas perniciosas que tienen las redes, tiene otras cosas buenas, igual que los medios, son las cosas que venden y las que no venden, ¿no? Bueno, como todo en el mercado. Es evidente, a mí me gusta más que el odio, prefiero hablar de la ira, que la ira vende. Es decir, si tú provocas ira en las redes, consigues más retweets, consigues más likes, consigues más cosas, incluso escuchando al enemigo. Es decir, uno reacciona más a la ira que al pensamiento sensato, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, ocurre que eso lo explotan las redes, lo explotan las empresas, ¿no? Es decir, existen mecanismos, existen algoritmos que saben qué cosas se activan, ¿no?, de contenidos. Y eso provoca que funcione más la ira. En política también ocurre lo mismo. Otra perversión de los medios de comunicación es que el político o el líder social que tiene unas reacciones, unas opiniones y unas valoraciones sensatas, moderadas, razonables, equilibradas, ese aburre. Mientras que el que insulta y dice una barbaridad y hace una tropelía, ¿no?, ese evidentemente consigue que el medio, más caso del medio. Es un poco, yo creo que con los medios pasa como el perro de Pavlov en el conductismo, ¿no? Es decir, el perro de Pavlov, cuando oía la campana, pues se segregaba jugos en el conductismo, pues algo así pasa, ¿no? Es decir, el medio te premia cuando insulta al político y cuando es agresivo, entonces el político insulta y se pone agresivo, ¿no?, porque sabe que consigue más premio en tiempo de televisión o en espacio. Todos sabemos muchos ejemplos de una intervención en un parlamento donde en un discurso sensato, razonado, de media hora, los periodistas se han quedado con el momento en que el tipo pegó el insulto, hizo la tontería, o no sé qué, o le pegó un corte de mangas al de enfrente. Y eso es lo que gusta a los medios. Lo cual quiere decir que, una vez más, hasta en el comportamiento aberrante de los políticos, quiero dejar claro que hay una responsabilidad por parte de los medios con su odio. ¿Cómo se premia el odio? En las redes, porque crea audiencia, y en los grandes medios de comunicación, porque también aumenta expectación, y eso condiciona, desgraciadamente, a los ciudadanos con la ira en las redes, y a los políticos con la agresividad en sus relaciones públicas. Hemos analizado la crítica a la comunicación y al periodismo hegemónico. ¿Cómo calificarías la situación actual del periodismo y la comunicación contrahegemónica? ¿Qué nos está faltando? Bueno, faltan muchas cosas, evidentemente. Unas son culpa nuestra y otras no, ¿no? Yo siempre reivindico, primero, profesionalidad. Creo que uno de los grandes problemas que he visto, y sobre todo en algunas experiencias de algunos países donde había gobiernos progresistas o por lo menos dignos que apostaron por la comunicación alternativa, vi que no consiguieron el suficiente nivel de cualificación y de formación, ¿no? Es decir, muchas veces se piensa que el periodismo alternativo era, en algunos países no voy a citar, era empezar a repartir en los barrios cámaras de televisión, ¿no?, o dominios web para que hicieran medios, ¿no? Esto es como querer mejorar la sanidad repartiendo forendoscopios por las calles. No, o sea, no se puede repartir cámaras de vídeo en los barrios populares para que todos graben porque queremos la comunicación popular, ¿no? No, la comunicación popular no es que todo el mundo se esté grabando y todo el mundo esté emitiendo, porque además ya no hay gente para vernos todos, claro, ¿no? Y al final, pues lo único que se conseguía con la comunicación popular era, pues eso, una entrevista en un sótano sin iluminación, desenfocada, que duraba 3 horas, que la colgaban ahí y que no la veía ni Dios, claro. Es decir, eso también hay que reconocerlo como un error nuestro, ¿no? Es decir, hay que tener calidad, hay que cumplir unas determinadas condiciones técnicas. Yo siempre he dicho, que los que somos mayores, que hace 50 años, ¿no?, hacíamos unos folletos, ¿no?, de publicidad, todos los mayores lo sabemos, ¿no?, con la letra muy pequeña, sin margen, sin foto, todo muy apelotonado, ¿no? Y ya, al cabo de 30 años, nos dimos cuenta
de que si poníamos un poquito de margen, aumentábamos el tipo de letra, poníamos alguna foto, oye, eso se leía más y gustaba más. Ahora con la imagen va a pasar lo mismo, ¿no? Después de 20 años grabando cosas, igual nos damos cuenta de que si iluminamos y enfocamos y lo hacemos breve y lo hacemos corto, tiene más gracia que si ponemos en cámara fija durante 3 horas un tipo hablando de una conferencia, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Es decir, yo creo que hay que mejorar técnicamente, ¿bien? ¿Verdad? Lo digo porque como siempre lloramos y echamos culpa al imperialismo de todo, pues alguna vez habrá que decir que algo tenemos de mejorar nosotros, ¿no? Bien, y luego está lo que evidentemente todos conocemos, ¿no? Es decir, el control férreo por el oligopolio económico de todos los grandes de comunicación, de las pocas grietas que hay para que salgamos, del control de todo el espectro radioeléctrico por parte de las grandes empresas, de las emisoras de radio o televisión, de las necesidades impresionantes de inversión que requiere un periódico en papel o una televisión, inaccesibles e imposibles, es decir, para las organizaciones populares, y que eso evidentemente que es una situación injusta. Y que además hay que decir que eso supone un deterioro de la democracia, ¿no? Es decir, si no se cumple, yo no me gusta hablar de libertad de expresión, sino del derecho de informar y estar informado. Si usted no garantiza, bueno, algo que en el caso español aparece en el artículo 20 de la Constitución, el derecho a la información veraz, eso es un principio constitucional que está en la ley magna y que como no se ha desarrollado, pues no pasa nada, no se cumple, ¿no? Claro, no se cumple quiere decir que si no se me garantiza la información veraz, si yo no sé lo que está pasando en Ucrania, si yo no sé lo que ha pasado en el Chad y si yo no sé lo que ha pasado en la fábrica de al lado que están en huelga y que no han querido contármelo, ¿no? Evidentemente no se está cumpliendo la Constitución. Y si no se tengo una información veraz, evidentemente no estoy creando un ciudadano capacitado en democracia para poder intervenir con sus decisiones en el mecanismo de funcionamiento de una democracia, el voto, en valorar a su propio gobierno. Es decir, no puede funcionar la democracia si no estamos garantizando el derecho a informar y estar informado. Y en la medida que el control mediático está asumido por un oligopolio, las democracias no funcionan, no existen y no van a ser reales. Entonces, una reivindicación, y termino, es que nunca debe de olvidar la izquierda, ¿no?, de que al igual que en sanidad y en educación y en otras cosas entendemos que la única garantía de que esos derechos se cumplan están por parte de los estados, porque ninguna empresa te va a operar del corazón si no tienes dinero, ninguna empresa te va a alfabetizar a tu hijo si no tienes dinero, tendrá que ser el Estado con sus recursos públicos y con los derechos que entendemos sociales que te debe de adjudicar el Estado. Del mismo modo, el derecho a informarse pues es una de las obligaciones del Estado, al que nunca debemos de olvidar que es el responsable último de que los ciudadanos estén informados. Por tanto, yo creo que es importante, con medios públicos, con medios colaborativos ayudados, con 1000 mecanismos que haya, ¿no?, exigir a los Estados, que igual que hace hospitales y hace colegios, pues tiene que garantizarnos la información. Hoy hablabas de la fake news. ¿A quién favorece la desinformación? A ver, el problema de fake news es complicado, ¿no? Primero porque yo existe una parte, yo casi diría yo, psicológico-patológica, y es que estamos en los tiempos de posverdad y de la emoción, ¿no? Es decir, estamos en unos tiempos en los que parece que es el sentimiento y la emoción primaria, es decir, hemos perdido, hay un relativismo con respecto a la razón, en la que parece que la verdad es relativa, ¿no? Entonces ya todo forma parte del sentimiento. No sé si me estoy explicando. Es decir, la posverdad, en esencia la posverdad, lo explicaba el equipo de Trump, ¿no? Es decir, es que yo siento que ganan las elecciones, es que yo siento que determinada cosa. Es decir, se ve todo tan subjetivo que ya la verdad, es un principio del posmodernismo de Derrida, en el que el posmodernismo ya decía de que la verdad no existe y que todo es relativo. No, ¿cómo que no existe la verdad? Si perdemos el elemento científico de lo que es verdad y mentira, estamos jodidos, ¿no? Luego, entonces, ese es el primer elemento filosófico en el que se legitima la posverdad, es decir, se reniega de la razón, se reniega de la racionalidad. Y a partir de ahí luego viene lo siguiente, es decir, a partir de la posverdad viene la fake news o las mentiras. Las mentiras han existido siempre en los grandes medios de comunicación. Lo que ha ocurrido es que ahora alarma más, porque ahora ya miente todo el mundo, ahora ya hasta nosotros podemos mentir, ¿no? Lo cual ya es intolerable, claro. A mí me parece mal que mintamos nosotros, a ellos les resulta intolerable que ya no solo puedan mentir ellos, ¿no? Es decir, el problema de la fake news, evidentemente, gana el que necesita imponer la mentira en su tesis. Desde la izquierda entendemos
entendemos que los principios, los valores, los datos, nuestros objetivos, nuestras luchas y nuestras realidades forman parte del mundo de la verdad y de la honestidad. Es decir, no necesitamos las fake news, no debemos utilizarlas, debemos luchar contra ellas y debemos evitar, ahora que estamos en el peligro de poder ejecutarlas también por las redes, debemos evitarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo se lucha contra las fake news? Bueno, hay una cosa importante que también he comentado algunas veces, pero nadie me hace caso. Yo creo que también el Estado ahí tiene que cumplir funciones, ¿no? Es decir, lo que no puede ser es que si en el supermercado donde yo compro la carne está podrida, ¿no?, evidentemente multan al del supermercado. Si el señor que hace un puente, el ingeniero, el puente se hunde, entonces el Estado interviene y mete en la cárcel al ingeniero que se hundió el puente. Si el médico que me tiene que operar del ojo derecho se equivoca y me opera del ojo izquierdo, pues evidentemente también la legalidad actuará sobre él. Pero en cambio, el periodista que miente, a ese no le pasa nada, ¿no? Es decir, tenemos que exigir que los poderes públicos no permitan las fake news, no permitan las mentiras, ¿no? Eso es gravísimo. Te voy a poner un ejemplo. En una dictadura, ¿cuál es la censura en una dictadura tradicional? La censura en una dictadura tradicional es decir, determinadas cosas no se pueden decir, porque si la dicen meto al tipo en la cárcel. Bien, eso es la censura, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es la censura en estos modelos democráticos de libertad de expresión modernos? Se puede mentir gratis, que no pasa nada. Con lo cual, si yo la verdad la entierro con 100 mentiras y el ciudadano no puede saber diferenciar la verdad y la mentira, es magnífico. He conseguido legalizar la censura. Es tremendo. Ya he conseguido que la censura pueda funcionar, porque como si yo ya no sé lo que es verdad y lo que es mentira, y si encima salgo a desmentirlo y el ciudadano puede decir, bueno, ¿y por qué tu desmentido es el bueno y no es el del otro? Pues ya he conseguido la censura impoluta, la censura perfecta, la censura legal, la censura democrática. Bueno, ahí estábamos escuchando al periodista español Pascual Serrano hablando de medios de comunicación, fake news y demás. Buenísima estuvo la entrevista. La verdad que sí, muy interesante. Jugosa. Tuvimos Popular, que salió, que tenemos hablando este viernes, de medios. Hablando de medios alternativos y de agendas alternativas. ¿Y cómo viene? Hacemos un panorama ahí de cómo viene este Popular de este viernes. Este Popular este viernes hace hincapié sobre todo en los 50 años de la huelga general, lo cual es la tapa. El pueblo como protagonista se llama la tapa, muy lindo título. Y después tenemos como otros dos temas importantes, la fractura expuesta en el gobierno. El ministro Heber, luego de la interpelación por el aumento de homicidios, se quedó sin respaldo parlamentario. Por primera vez se logró que bueno, que no pase como que está todo bien, ¿no? Una pequeña censura ahí al ministro, no es menor. No, nada menor, una noticia muy interesante y que está marcando también un antes y un después en este gobierno. Y recomendamos la intervención, yo se la estoy recomendando a todo el mundo porque estuvo tan bien, de Micaela Melgar, la diputada Micaela Melgar, que está hace en YouTube además. Sí, que hace referencia a esta triangulación de puerto privado, el haber dejado de controlar las carreteras, los camiones en las carreteras y el tema del lavado de activos a través de la luz que de alguna manera se facilitó. ¿Para quién estamos jugando?, se preguntaba. Exactamente, incluso hay un especialista estadounidense que ha hablado del tema, ¿no? Que como que se han relajado los controles y bueno, la situación es bastante compleja, ¿no? Los grandes narcotraficantes no aparecen, los únicos que meten en la cárcel es a los chiquitos. Sí. ¿Qué más? Y tenemos otro tema que es ante la última rendición de cuentas, que se viene ahora. Sí. A horas de vencer el plazo constitucional para su presentación, la incertidumbre es total. Si se esperan a ver si sale algo, si el gobierno dice algo. Se parece a los consejos de salario donde las pautas salariales todavía no se conocen. Que lo que hace esta dinámica que tiene el gobierno es degradar la discusión democrática, porque si yo no tengo la posibilidad como oposición de ver qué es lo que vas a presentar, no puedo preparar propuestas alternativas para mejorarlo, no necesariamente es para darle para atrás, ¿no? Pero no, exacto, es al revés, es para mejorar la situación, pero eso no está sucediendo y bueno, vamos a ver con qué sorpresita sale el gobierno en esta rendición de cuentas, que como bien dice Pablo Darrocha en su artículo, es la última, entre comillas, en el sentido que es donde se pueden meter cambios y mejorar las inversiones. La próxima ya es campaña electoral. Bien. Así que es ahora o nunca. Sí.
Después tenemos otros artículos interesantes, agua imbebible, ¿no? Una evolución de lo que está pasando con el agua en nuestro país, que viene de mejor a peor. Sí. Y después tenemos una nota sobre el avance de la ultraderecha en Europa, que está muy interesante, país por país. Ahí Gustavo Álvarez, que vive en España y conoce bien el tema, hace una evaluación de cómo la ultraderecha y la derecha han ido avanzando en Europa a medida que los partidos tradicionales europeos han perdido pie. Los quienes se decían que podían hacer de control de esta ultraderecha ahora no lo hacen. La falta de unidad. La falta de unidad es la cuestión. Y también todo el tema de la izquierda, que daría para otro debate en Europa, ¿no? Sí. Y lo último, el gran título de Gonzalo Pereira al final, que se llama El Presidente de la República. Me encantó el título. El Presidente de la República. Siempre tan inteligente Pereira, ¿no? La ausencia de la calle Pou y cómo ha sido su estilo de gobernar en estos años. Muy bien, buenísimo. Bueno, estamos terminando esta audición. Queremos enviarle un saludo gigante y un abrazo grande a la Radio Fénix, esta radio en la que en su aire salimos cada viernes, porque está de aniversario, porque es la radio popular, porque hay historia acá en estos micrófonos. Así que desde los micrófonos del Popular en Radio los abrazamos. Sabemos que va a haber una edición especial más tarde, a partir de las 8 de la noche. Les recomendamos que acompañen ahí. Y bueno, nada, salud. Un abrazo gigante para todos quienes hacen la radio y para Fede ahí del otro lado. Bueno, nos retiramos, gente. Nos vemos el próximo viernes. Salud. Salud, gente. Las partidas, los retornos, qué es hablar y qué es decir.